Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar su micrófono y, de ser posible, su video, a excepción de los ponentes, para que tengan una mejor recepción. Yo soy Margarita Espino Barros, dirijo la Comunicación y Relaciones Públicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud. Quiero mencionarles que para realizar las preguntas del seminario, utilicen el chat del Zoom y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. Quiero comentarles que es muy importante que cuando consulten información lo hagan de fuentes oficiales y de expertos y expertas como las que tendremos esta mañana. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al seminario Estilo de Vida, Bienestar y Salud Emocional, con el tema del día de hoy, la nueva normalidad, iniciando reactivación. ¿Estamos listos? Agradecemos a todos y a todas su participación. Me voy a permitir presentar a las ponentes de este seminario. La doctora María Luisa Ballí es egresada de Medicina de la Universidad de Monterrey. Tiene un máster internacional de Nutrición y Dietética, así como también tiene una maestría de Enseñanza de Ciencias Biológicas y un doctorado en Nutrición Clínica. Es profesor clínico de TecSalud. Fue directora del Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano en León, TecSalud. Actualmente tiene su práctica de medicina en estilo de vida en el Hospital Zambrano en León, así como profesor de planta de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Es certificada por el American Board of Lifestyle Medicine. Es miembro asociado fundador de Latin American Lifestyle Medicine, así como de organismos nacionales e internacionales. También como la Association of Diabetes Educators, Academic Consortiums for Integrative Medicine and Health, Medical Fitness Association, Association for Medical Education in Europe, entre otros. Es miembro del Consejo Consultivo del Contenido de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en el área de salud y medio ambiente. Cuenta con certificaciones como Medicina en Estilo de Vida, Culinary Medicine Specialist, Culinary RX, educadora en diabetes y prescripción del ejercicio por Exercise is Medicine, in Mindfulness Eating, entre otras. Ha participado en diferentes congresos a nivel nacional e internacional con diferentes ponencias y trabajos de investigación. La doctora Ballí participa en diferentes actividades académicas, institucionales y personales con el objetivo de concientizar y empoderar a las personas en mejorar su calidad de vida. Buenos días, doctora Ballí. Buenos días. Enseguida presentaré a la doctora Araceli Franco Alcocer, quien es psicoterapeuta y psicoanalista con especialidad clínica de los problemas en desarrollo. Está certificada por la Fundación para el Estudio de la Infancia del Centro Lidia Coriat en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con experiencia clínica en la atención de niños, adolescentes y adultos. La psicoterapeuta Araceli Franco es profesor clínico e interconsultante en los hospitales de TecSalud, así como integrante del Comité de Bioética de los hospitales TecSalud. Supervisora clínica de los alumnos en rotación de la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Cuenta con participaciones en artículos y entrevistas, publicaciones del TEC y de TecSalud, así como participaciones en el programa de radio La Voz de tu Salud. Supervisora clínica de alumnos en la Escuela de Medicina, es integrante del equipo de Psicología Clínica del Instituto de Bienestar Integral. La psicoterapeuta Araceli Franco Alcocer es miembro fundador de Redes, equipo interdisciplinario en atención a los problemas en el desarrollo. Buenos días, doctora. Enseguida le cedo la palabra a la psicoterapeuta Araceli Franco Alcocer para que nos presente el objetivo y así pueda mencionar también los temas que vamos a ver el día de hoy. Adelante, doctora Franco. Gracias, muy buenos días a todos. Buenos días, María Luisa.
Pues un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes participando. Y bueno, la idea de la doctora María Luisa y la mía en esta participación es poder reflexionar con todos ustedes lo que hemos venido viviendo a lo largo de esta pandemia, ¿no? Es decir, hace un mes estábamos apenas como escuchando que se hablaba ya de un término nuevo para nosotros, que era el término de la nueva normalidad. Y bueno, a unos meses, a un mes más o menos de que ya se ha abierto y se está cada vez más hablando sobre el tema de la nueva normalidad, la idea es como detenernos y pensar, bueno, cómo hemos vivido todo este tema de la pandemia, cómo hemos vivido el confinamiento, cómo nos ha ido desde el punto de vista de lo social, como un fenómeno social, pero también desde el punto de vista de lo individual. Entonces, bueno, la idea de María Luisa y mía fue como detenernos para poder pensar este tema de la nueva normalidad en estos momentos, ¿no? Y bueno, tenemos que no olvidarnos que esta pandemia sanitaria, pues ha sido obviamente una pandemia que, ante todo, inclusiva, porque nos ha atravesado a todos. Ha sido una pandemia con un impacto importante desde el punto de vista de lo social, de lo económico y, por supuesto, lo individual. Entonces, bueno, la idea es poder detenernos un poquito y reflexionar alrededor de eso, con esto, a partir de estos tres aspectos que son el estilo de vida, bienestar y la salud emocional. Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue. No, la anterior, por favor. La anterior. Ahí, ¿no? Yo creo que esto es como con lo que queremos empezar. ¿Creen que cambiarán algunos hábitos a partir de todo esto que hemos vivido, de la pandemia, del distanciamiento físico? Y bueno, yo decidí incluir en mi presentación a un caricaturista que sigo mucho y que me parece muy ilustrativo, ¿no? De cómo puede transmitir a través de sus caricaturas diferentes situaciones sociales y también individuales. Y bueno, este es un ejemplo. La que sigue, por favor. ¿A qué nos enfrenta esta nueva normalidad? La que sigue. Muy ilustrativo, ¿no? ¿Hasta dónde me querés? ¿Hasta dónde me permite el protocolo? Que da cuenta un poco de cómo nuestras relaciones interpersonales, pues, se han visto durante el confinamiento y todo el vivir la pandemia, y vamos a ver qué impacto va a tener en nuestro a mediano plazo en lo que serán nuestras relaciones interpersonales. La que sigue, por favor. Y ahora con la nueva normalidad, ¿tendremos que modificar nuestros hábitos? Todas estas son preguntas que nos hacemos, que yo he tenido oportunidad de escuchar a lo largo de todos estos meses con los pacientes con los que vengo trabajando, en línea, obviamente, de escucharlo en mi dinámica familiar, de escucharlo con amigos, de poder escucharlo también en otros espacios conversatorios, webinars, conferencias. Son preguntas, ¿no? Que de ahí yo retomo y que también me ha permitido a lo largo de todo este tiempo ir como pensando. Nuestras formas de comunicación cambiaremos, nuestras dinámicas familiares, nuestras formas de mostrar el afecto, nuestras relaciones interpersonales, nuestros trabajos. Todas estas son preguntas que nos estamos haciendo. La que sigue, por favor. Ahí está, ¿no? Nuestras nuevas relaciones interpersonales. La que sigue, por favor. ¿Cómo se verán impactadas, no? Las relaciones amorosas, las nuevas relaciones interpersonales que iremos haciendo. La que sigue, por favor. Y entonces nos surgen otras preguntas. ¿Nos preparamos para ello? ¿Para ir viviendo la nueva normalidad? ¿Estamos listos para comenzarla? ¿Cómo nos toma a cada uno y a nuestras familias y a la sociedad la nueva normalidad? ¿Pretenderemos seguir viviendo la normalidad como la vivíamos antes? La que sigue. ¿Podremos? La que sigue. Esto es algo que empieza a suceder, ¿no? Ahora nos tenemos que volver a reconocer, no nada más desde el punto de vista de la afuera, sino también internamente, porque bueno, toda esta experiencia de todos estos meses indiscutiblemente ha tenido un impacto sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, y entonces, bueno, a ver,
cómo nos iremos reencontrando todos, ¿no? ¿A qué sigue? Vamos a detenernos un poquito sobre cómo fue el tema de empezar a hablar de qué es esto de la nueva normalidad. El 31 de mayo se anuncia la terminación de la campaña de sana distancia y el inicio de la nueva normalidad. El semáforo de reapertura el 1 de junio, iniciando las industrias del sector automotriz, minero y la construcción, además de las cervecerías, hoteles y establecimientos en centros comerciales, locales y restaurantes. La que sigue, por favor. Esto obviamente que empezó a generar un movimiento en toda la gente y bueno, cada uno de ustedes seguramente podrá hacernos algún comentario al respecto, ¿no? ¿Qué fue lo que empezaron no solamente a vivir personalmente, sino también escuchar a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, yo como soy alguien que trabaja con el área PSI, las preguntas que me empecé a hacer al ver este movimiento y el escuchar qué estaba sucediendo con la gente, que entre que no entendíamos bien lo que se nos explicaba, entre que nos sentíamos confundidos, entre lo que cada quien también quiso entender. Entonces, bueno, la pregunta que a mí me surgía es, ¿qué lugar pasó a ocupar el miedo al contagio, que por más de 2 meses nos mantuvo alertas y temerosos del alcance y las vidas que estaba cobrando el COVID-19? ¿Qué empezó a suceder? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, se dieron muchos movimientos. Y yo tomé este meme que me encontré que me pareció genial, ¿no? Porque ilustra muy bien las reacciones emocionales que empezamos a tener, ¿no? O sea, ahí se ilustra muy bien como en el primer caso, pues la sensación era de angustia, de temor, de incertidumbre, cuando empezamos a escuchar que eran 10 casos, cuando empezamos a escuchar que eran 100, cuando empezamos a escuchar que eran 1000, 10,000 casos y cuando son 14,000 casos, bueno, ahí lo ilustra muy bien, ¿no? Pareciera como que nos fuimos acostumbrando a que esto de las cifras era algo que seguía en aumento, seguíamos escuchando esto, y sin embargo, después de varios meses, ¿cuáles fueron los fenómenos psicológicos que empezaron a provocar que llegáramos a eso? 14,095 casos y bueno, la gente, cuando ya se habla de nueva normalidad, se empieza a hablar de reapertura, la gente empieza como a ser un poco indiferente a lo que estaba pasando frente a las cifras. Y bueno, yo creo que también son mecanismos internos defensivos para ya no querer seguir viviendo situaciones de angustia como se puede ver en el primer caso. Entonces así lo ilustra de una manera muy general, pero bueno, pues también hay que pensar desde lo particular, ¿no? Porque hubo reacciones muy distintas, ¿no? O sea, yo creo que hubo reacciones que fueron, cuando se empezó a hablar de la reactivación, yo creo que hubo gente que pensó, se termina el confinamiento, ¿no? Casi que todos a la calle, ¿no? Entonces hubo gente que empezó a abarrotar parques, empezó a salir a andar en bicicleta, empezó en grupos, ¿no? Empezó a utilizar las avenidas para correr, empezó a ir más a los restaurantes, ¿no? Como que fue una reacción inmediata de mucha gente. Hubo otra gente que en realidad se mantuvo como más al margen, más asustado, yo no quiero salir, yo prefiero quedarme aquí, ¿no? O sea, yo creo que hubo como muchas reacciones sociales de la gente que tiene que ver también con cómo cada uno estaba viviendo la experiencia de escuchar la nueva normalidad, de escuchar, se reactivan, ¿no? Hay una reactivación laboral, no una reactivación social, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Acto seguida, ante este fenómeno social, empezamos a escuchar las declaraciones de las autoridades sanitarias. La nueva normalidad no implica salidas masivas al espacio público. La epidemia no ha terminado, nos decía el doctor Gatell. Y esto yo creo que fue ante la observación de lo que estaba socialmente sucediendo, ¿sí? O sea, la gente pareció que escuchó reactivación y fue como reactivación social, que tiene su explicación. No creo que pase solamente por una cuestión de desobediencia, sino que pasa por una explicación pues, psicológica de cómo uno ha vivido el confinamiento, cómo uno ha vivido la pandemia, que frente al escuchar esto, pues unos dijeron, se reactiva, entonces todos para la calle, ¿no? Que también me parece muy interesante porque empezamos a escuchar, o al menos yo empecé a escuchar, cómo la gente que sí seguía manteniendo el confinamiento empezó a provocar una reacción de molestia frente a los que estaban saliendo a la calle. Entonces, nuevamente me detengo y digo, qué interesante observar todos los fenómenos psicosociales que se ponen en juego, ¿sí? Todo lo que está sucediendo alrededor de la lectura que damos, los actos que tiene el otro, entonces nos pone sobre la mesa qué importante es para nosotros nuestra
el impacto que podemos tener sobre el otro y el impacto que el otro tiene sobre nosotros. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, vamos a detenernos un poco con qué significa esto de la nueva normalidad. Y esto, bueno, no son términos míos, sino tomados de lo que se planteó por las autoridades, de lo que significa y lo que ha sido entendido en otros países como la nueva normalidad. Se refiere a la regulación de actividades sociales, laborales, económicas, educativas y culturales. Se le llama nueva normalidad porque mientras existan casos de COVID-19 y no haya terapia y vacuna para el virus, hay riesgo de que se presente un nuevo brote de la enfermedad. Una forma en la que se puede dar un brote del virus es a través de la liberación de la actividad pública, lo que provocaría que el número de contagios volverá a incrementarse. Entonces, se habla de una nueva normalidad porque no se puede hablar ni de la normalidad que teníamos antes, ni de una normalidad donde no esté la pandemia. La pandemia existe, la epidemia existe. Entonces, se tiene que hablar como de una nueva normalidad donde vayamos aprendiendo a vivir con el virus en existencia todavía, y sin terapia y sin vacuna. La que sigue, por favor. Se propone que la nueva normalidad será escalonada y organizada de acuerdo al semáforo propuesto por las autoridades sanitarias y que cada estado irá realizando. Escalada que será monitoreada diariamente, así como evaluando los riesgos e ir informando a la población diariamente sobre el rumbo que va tomando la pandemia. O sea, esta es información que nos dan las autoridades sanitarias y gubernamentales para que nosotros vayamos sabiendo qué significa la nueva normalidad. La que sigue, por favor. ¿Qué implicará entonces la nueva normalidad? Pues estar informados de cómo se estará dando la desescalada en los diferentes rubros, laborales, sociales y escolares. Continuar con medidas de protección sanitaria, mantener el confinamiento y la sana distancia, el uso de cubrebocas en espacios sociales, continuar con el lavado de manos y uso de antibacterial. Las costumbres sociales obviamente se verán modificadas. Los saludos de besos o abrazos darán paso a gestos y guiños a distancia, que de hecho durante el confinamiento, pues así se ha venido haciendo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, estas son las cosas que empezaremos a ver, que ya estamos viendo, que hemos visto, la gente que hemos tenido que salir a las compras o que por alguna razón ha tenido que salir. Estas son las interacciones sociales y que iremos haciendo en el medio, nuestro entorno, ahora en esta nueva normalidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, vale la pena como detenernos un poco y pensar, bueno, la pandemia y el confinamiento, ¿qué efectos psicosociales ha tenido? La que sigue. Pues tomé esta ilustración de esta revista porque es muy, muy clara. Nos trae de cabeza, ¿no? O sea, trae al mundo de cabeza el COVID-19. La que sigue, por favor. En los inicios de la pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Se ha mencionado muchísimo. Las dos grandes emociones que se pusieron en juego fueron el miedo y la incertidumbre, el temor al contagio, el temor al otro, decía yo en otra participación que tuve. Entonces provocó reacciones emocionales, confusión, rabia, frustración, angustia, agitación, estrés agudo y bueno, más. Importante, había una necesidad importante estar informando a la población sobre lo que era la pandemia, lo que era el virus y las medidas de protección. Se crea la campaña Sana Distancia y yo escuchaba que decía la invitación a la cuarentena, ¿no? Pero otros decían es un confinamiento forzoso, quédate en casa. La que sigue. ¿A qué nos invitó? Cuando empezamos a escuchar de la pandemia y de todas estas medidas de cuidados que debíamos tener y de medidas de sana distancia, medidas de protección sanitaria, medidas de confinamiento. A poner atención a nuestra salud emocional. Se hablaba incluso de que esta sería una pandemia de depresión, ¿no? Los efectos que iríamos viendo desde el punto de vista de la salud emocional sería eso, mucha gente atravesando por situaciones de depresión y mucha angustia. A implementar medidas de protección sanitaria, a desarrollar habilidades y capacidades para poder transitar el confinamiento y la convivencia en casa, aceptar de mantener distanciamiento físico, pero siempre buscando mantener los lazos sociales virtuales. ¿Se acuerdan que al principio había como mucha confusión de si era aislamiento social, si era distanciamiento social? Bueno, finalmente se define que es un distanciamiento físico, pero que siempre se tiene uno que estar manteniendo, buscando, haciendo el lazo social.
que implicaba pues, gestionar emociones negativas ante la incertidumbre, el miedo y las emociones que el distanciamiento físico provocaba. La que sigue, por favor. Entonces empezamos a ver cómo las autoridades toman la iniciativa de empezar a dar toda una serie de información, de dar mucha psicoeducación alrededor de todas estas medidas que era importante y de estar informando a la población. La que sigue, por favor. ¿A qué nos enfrentó? Fundamentalmente al distanciamiento físico para mantener un acercamiento social y afectivo, pasar de lo presencial a lo virtual y atender la salud física y emocional. Eso fue como las grandes cosas a las que nos enfrentó el confinamiento. La que sigue. La que sigue. Y entonces empezamos a ver todas las iniciativas de universidades, asociaciones, institutos de salud, de gobierno, clases, etcétera. La que sigue, por favor. De poder ir sabiendo cómo manejar lo que sería el confinamiento, ¿no? Pasar de lo presencial a lo virtual, que la gente pudiera seguir tomando sus clases, aprender cosas nuevas, etcétera. La que sigue, que los niños siguieran con la escuela, ¿no? Que uno pudiera seguir ejercitándose, poder manejar, veíamos mucha cuestión sobre clases de sugerencias de alimentación, etcétera, ¿no? De que uno no perdiera muchas de las actividades que uno podía realizar afuera, que uno las pudiera llevar a su casa. La que sigue, por favor. Veíamos también conciertos, museos, visitas a museos virtuales, conciertos que se organizaban, reuniones de músicos para poder ofrecer a la gente, ¿no? Entonces esto con la idea de que pudiéramos todos ir sorteando y lidiando con el confinamiento, con todo lo que nos implicaba, llevar nuestra vida a nuestras casas, tratar de sortear las dinámicas de cada uno dentro del confinamiento con quien uno estuviera compartiendo el confinamiento, también de poder crear rutinas, ¿no? Hacer como una nueva convivencia y poder llevar la vida de uno de afuera hacia adentro. La que sigue, por favor. Todos seguramente, la que sigue. Todos pudimos ver todo este serie, nos tocaba ver conciertos, nos tocaba ver el intercambio entre los vecinos, la gente que salía a la calle. En España podíamos ver el momento en que la gente todas las noches salía a aplaudirle a los profesionales de la salud que estaba atendiendo a los pacientes, etcétera. La que sigue. Mantener los lazos sociales, poder hacer los encuentros con los amigos, con la familia, los festejos, todo esto pensando justamente en que desde el punto de vista psicológico pudiéramos lidiar con lo que nos estaba implicando el confinamiento y que paralelamente nos mantenía, pues como decía al principio, siempre con el miedo, la incertidumbre, el temor, ahí estaba. Entonces todas estas iniciativas nos ayudaban a poder sortear y a poder amortiguar todas esas emociones. La que sigue. Pero también nos enfrentaba a la inestabilidad económica y laboral, a los conflictos de las dinámicas familiares. En los niños pudimos ver que aumentaron los cuadros de ansiedad, miedo y trastornos de conducta. En los adolescentes las conductas de rebeldía, ira, aislamiento y ansiedad. Los malestares y actitudes emocionales ante el confinamiento después de 2 meses, como fastidio, incredulidad, cansancio emocional, irritabilidad, impulsividad por querer salir. Y bueno, también notamos lamentablemente que hubo mucho incremento en violencia doméstica, en alcoholismo. La que sigue. La que sigue. También se tuvo que hacer muchas iniciativas con las infografías, por ejemplo, en el TEC se lanzaron muchas infografías para poder atender el tema de la violencia intrafamiliar, manejo de duelo, cómo manejar las relaciones interpersonales en cuarentena, en fin, ¿no? La que sigue. Ahora, ya casi por terminar, ¿qué podemos aprender de la contingencia sanitaria COVID-19? La que sigue. Fundamentalmente a crear empatía y responsabilidad social, a cuidar al otro cuidándome yo, a cuidar de nuestro bienestar y nuestra salud emocional, identificando y validando nuestras emociones y las de los otros, a desarrollar la resiliencia para poder transitar el confinamiento por más de 2 meses y mantener distanciamiento físico, a desarrollar medidas de protección sanitaria como un hábito. La que sigue. Aceptar que viviremos por un tiempo con la incertidumbre, a crear una nueva cultura ciudadana, a crear conciencia social de colaboración y responsabilidad ciudadana, a crear una nueva redefinición de lo que es ser ciudadano, decía el otro día un politólogo que pude escuchar. Cuidarte a ti para cuidar al otro, a buscar el bien común,
a cuidar nuestra salud para estar conscientes de cómo impacta en la salud del semejante, mantener medidas de protección, revisión y monitoreo médico, alertar si me contagio, etc. Y por supuesto, la que sigue, a cuidar de los profesionales de la salud. Y bueno, ya para terminar mi participación, la última, por favor. Quise ponerles esta frase que me gusta mucho y me parece muy, viene al caso, de Sandor Maray, que dice, uno también construye lo que le ocurre, lo construye, lo invoca, no deja escapar lo que le tiene que ocurrir. Así es el hombre. Muchas gracias. María Luisa, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues una vez que hemos ahorita escuchado a Araceli, voy a continuar yo con la presentación, si me hacen el favor de ponerla, para poder revisar un poco algunos de los temas relacionados con esta parte de nuestro estilo de vida que estuvimos llevando durante este tiempo. Ya Araceli hacía por ahí referencia en su presentación a esto. Vamos a ver, por favor, la que sigue. Vamos a leer algunos cambios que tuvimos a lo mejor en nuestro estilo de vida y que vamos a tener que trabajar un poquito acerca del bienestar a partir de ahora. Por favor, la siguiente. Araceli ya también mencionaba esto de la nueva normalidad. La reincorporación de algunas de nuestras actividades nos llevará realmente a dejarlo vivido en el pasado. Las recomendaciones básicas que nos pide la Organización Mundial de la Salud y la OPS es de continuar con nuestros mejores estándares de higiene y de distanciamiento físico. Recordemos que hasta el día de hoy, 13 de junio, el virus aún no tiene cura y tampoco hay vacuna. La verdadera integración no se trata de crear un abismo mental entre el entonces y el ahora. Vamos ahora a reflexionar algunas ideas que considero que no deberíamos de olvidar. La siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos más y qué necesitamos menos? Muchos de nosotros a menudo hablamos de ese mitológico día en el que despejaremos nuestras mentes, estaremos con nuestras amistades y nuestras vidas van a dejar ese encierro que nos obligaron a vivir. Pero veamos realmente, el confinamiento nos ha enfrentado a lo que realmente queremos y de lo que estamos agradecidos. La salud, el bienestar, la paz, el amor, la familia, las relaciones significativas, mejores entornos de trabajo y una cultura ciudadana de comunidad. Por favor, la siguiente. Cuando el sentido común nos pide que comencemos la producción de nuevo lo más rápido posible, tenemos que responder absolutamente no. Lo último que debemos hacer es repetir exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Vamos a revisar algunos detalles del porqué. Vamos a continuar, la siguiente. Debemos recordar que estábamos viviendo en un piloto automático. Si, por ejemplo, pensamos que el carro se iba ya directo a la oficina, a la universidad, a la actividad que nosotros realizamos diariamente, me baño automáticamente, hacemos muchas de nuestras actividades en ese piloto sin detenernos a estar conscientes de lo que estamos haciendo. Pasamos a la siguiente. Pero la pandemia, pues nos puso un alto. Nos puso un alto a este piloto que nosotros estábamos llevando. Pasamos a la siguiente. Y entonces nos puso a estar en casa. Se presentaron diferentes situaciones, como mencionaba ya Araceli. El trabajo en casa, con los niños ahí, por ejemplo, los jóvenes estudiantes estudiando también en casa. Regresaron algunos, por ejemplo, a sus ciudades. Esta es una ciudad en donde nosotros recibimos a muchos estudiantes de otras ciudades y de otros países, y estos tuvieron que regresar a su lugar de origen. Tenemos, por ejemplo, bueno, pues el apoyo que tuvieron que dar muchos de los padres a sus hijos para poder continuar con el ciclo escolar. Aprender hábitos, por ejemplo, de higiene. La siguiente. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hemos aprendido? ¿Tuvimos cambios en nuestro estilo de vida? La siguiente. Pues uno de los cambios importantes que creo que nos ha dejado es la importancia del cuidado de nuestra salud y la prevención de enfermedades. La siguiente.
El estilo de vida, recordemos, ya lo habíamos mencionado en la plática anterior, es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptamos y desarrollamos las personas de forma individual y colectiva para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos y alcanzar nuestro desarrollo personal. Y dentro de estas tenemos realizar actividad física, llevar una alimentación saludable, tener una buena higiene del sueño, tener un adecuado manejo del estrés, no abuso de sustancias tóxicas y mantener relaciones interpersonales significativas. Fíjense cómo esto del estilo de vida, si nosotros vemos alguna de las pilares que lo incluyen, son cosas que ya Araceli, por ejemplo, mencionaba de lo importante que ha tenido que ver en este confinamiento. Pasamos a la siguiente. La prevención de las enfermedades, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué aprendimos? Pues educación para la salud personal. Debemos de retomar la parte del autocuidado. Debemos de llevar esos estilos de vida saludables. Y debemos apegarnos a las indicaciones que nos dan las autoridades de salud. La siguiente. Pero ¿qué pasa si yo tengo ya una enfermedad presente? Es importante que ahorita volvamos a apegarnos a los tratamientos de nuestros médicos. Tenemos que tener un seguimiento con ellos y debemos sumarle el estilo de vida. Todo esto nos ayudará a prevenir complicaciones. La que sigue, por favor. ¿Qué aprendizaje nos lleva a esta parte del autocuidado físico-mental durante el tiempo que estuvimos en casa y que lo estamos todavía, verdad? Pasamos a la siguiente. Algunas de las sumas y restas que se han vuelto notorias ahorita son: ¿cuáles gastos financieros son en realidad una cadena para nosotros? La higiene personal, con agua y jabón, toma mayor importancia en el diario vivir. La conciencia del autocuidado es una responsabilidad vital. La actividad física, nos dimos cuenta que a lo mejor la podemos hacer en casa y en espacios abiertos. Hemos podido cocinar en casa un poco más de lo que a lo mejor creíamos. El sueño reparador, nos dimos cuenta que es necesario para mantener nuestra buena salud. La convivencia familiar requiere de tiempo y de paciencia. Nuestro estilo de vida tiene gran impacto en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Adelante, por favor. Lo que hacemos durante el confinamiento no se trata solo de dejar pasar los días. Reflexionemos y verán que hemos descubierto fortalezas ocultas, talentos y resiliencia dentro de nosotros mismos, así como tal vez seguimos descubriendo cómo vivir y convivir ante la incertidumbre o la ansiedad. Nos hemos reconocido y reencontrado con nosotros y con el otro. Nuestra salud emocional, como ya lo mencionaba Araceli, tiene gran impacto en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son entonces las cosas que aprendí en este tiempo? ¿Cuáles son esas fortalezas y talentos que descubrí? ¿Cómo aprendo a vivir con la incertidumbre? ¿Cómo puedo integrar esto a mi vida? Adelante. Uno de los aprendizajes que tuvimos también es la conciencia de nosotros y de los demás. Estábamos en ese automático que no nos detuvimos a pensar en esto muchas veces. Pasamos al siguiente. Algunas de las cosas que aquí también sumamos y restamos serían más conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestro entorno. El impacto que tenían mis decisiones para la salud personal y para la de los demás. La empatía nos hace ser personas más solidarias y subsidiarias. Vimos también expresiones de altruismo y ayuda a los que lo necesitan. Me cuido para cuidar, es decir, distanciarse por el bien común. Todos estamos en la misma tormenta, pero también nos dimos cuenta que hay diferentes barcos. La desigualdad fue evidente. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, estos aprendizajes del confinamiento, ¿qué me dan? La que sigue, por favor. Tenemos que ser más humildes ante lo desconocido. Podemos trabajar desde casa, aunque pensábamos que tal vez no lo podíamos hacer. Podemos aprender cada vez más sobre la tecnología y esta nos ha sorprendido precisamente ahorita que la estamos utilizando. La flexibilidad y la adaptación deben de ser parte ya de nuestra cultura.
Podemos ser creativos e innovadores ante las circunstancias. El trabajo colaborativo en la familia es ser empático también. Adelante, por favor. ¿Qué adquiere valor? O sea, ¿cuáles son esos aprendizajes? La salud emocional, las experiencias de estar en contacto con la naturaleza, la conciencia del aquí y el ahora, la importancia del contacto visual, el autocuidado, el contacto físico, evitar ese piloto automático, la importancia de la prevención, la importancia de las relaciones personales. Hemos aprendido que tenemos que tener tolerancia a la frustración, que hay mucha importancia en la comunicación, que los espacios vitales para una buena convivencia han sido importantes. El respeto a mí misma y a los demás ha sido importante ahora que estamos en casa. Y la confianza en el otro ha sido también vital. Por favor, la que sigue. Esas preguntas nos pueden ayudar a que la sociedad vuelva de una manera realmente distinta. Usar este tiempo de aislamiento impuesto para describir a qué estamos apegados, a lo que estamos dispuestos a renunciar, las cadenas que estamos listos para reconstruir y aquellas en nuestro comportamiento hemos decidido interrumpir. Por aquí este autor nos menciona esto ahora que estamos en tiempo de confinamiento. Vale la pena reflexionar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la nueva normalidad con lo que hemos aprendido? Adelante. Debemos recordar que la ignorancia es más rápida que la inteligencia. Por lo tanto, debemos atender a las autoridades. Adelante. Convertir esta pausa repentina y forzosa en una modificación de rutinas que sea sostenible tiene que ser un esfuerzo consciente. Hablábamos que los estilos de vida son conscientes, deliberados. Además de pensar qué y por qué cambiar. Se necesita un plan para metabolizar estos nuevos hábitos. Adelante. La que sigue. Si el cambio es forzado y no se interioriza con argumentos, lo más probable es que cuando se desactiven estas palancas que nos tienen dentro, las cosas van a volver a ser incluso mayores de como cuando las teníamos antes. Adelante, la que sigue. La que sigue. Debemos de ser explícitos en lo que queremos y en lo que no queremos. ¿Qué hábitos y prácticas personales o profesionales estamos viviendo ahora y desearíamos abandonar o cambiar cuando salgamos? ¿Por qué crees que estos hábitos y prácticas son superfluas o inconvenientes para tu bienestar individual y el colectivo, hasta el punto en que debas abandonarlos? ¿Qué nuevos hábitos o prácticas profesionales o personales estás descubriendo que te hacen bien a ti y a los demás y que deberías incorporar a tu vida de manera permanente cuando salgamos de esta crisis? ¿Cómo piensas convertir estos aprendizajes y propósitos de cambio que la crisis te está revelando en hábitos auténticos y permanentes? ¿Qué acciones prácticas podrías hacer para impulsar este cambio? La que sigue, por favor. La importancia del contacto con el otro. Quiero resaltar que ha sido un tema importante que ha vuelto a salir tanto en las consultas como pues en los ambientes sociales, ¿verdad? ¿Cuándo puedo volver a estar cerca del otro? Adelante. Muchas gracias. Araceli, probablemente podemos ver algunas de las preguntas que se tengan y comentar acerca de esta importancia de los hábitos que nosotros ya teníamos y que los trabajábamos a lo mejor en automático en ese piloto, en donde realmente no estábamos muy conscientes de todas las decisiones, ¿sí? Y ahora, en este tiempo que forzosamente nos lleva a estar en casa, pues nos lleva a tomar unas decisiones
de cómo queremos llevar nuestra vida, cómo es ese estilo que estamos teniendo en el día a día y a qué nos estamos enfrentando con eso, ¿verdad? Tu micrófono. Ya, gracias. A mí me parece muy importante las cosas que destacas, María Luisa, porque como decías, bueno, y yo mencionaba en mi presentación, todas estas costumbres que teníamos, pues van a tener que irse modificando. Y sí creo, coincido contigo, y como lo hemos conversado mucho tú y yo, eh, este confinamiento, esta experiencia de la pandemia, como tú decías, y lo mencionábamos en otro momento, pues en cada uno ha tenido un impacto diferente, ¿no? Definitivamente desde el punto de vista social nos ha puesto muy de frente con el tema de la desigualdad. Hemos mencionado muchas cosas bueno, de quienes han podido manejar el confinamiento más o menos, ¿no? Pero también sabemos que ha habido gente que no ha podido manejar el confinamiento, que su situación económica, que su situación social lo ha puesto en situaciones verdaderamente complicadas. Sabemos también que no a todo mundo ha podido, no todo mundo pudo llevar de lo presencial a lo virtual. Sabemos que existen comunidades donde los niños se tuvieron que quedar sin la opción de la escuela por no poder acceder a una computadora, por no poder acceder a Internet. Entonces, bueno, también tenemos que estar conscientes de esta es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, también pienso que el tema de estas costumbres a las que nos está invitando o forzando la nueva normalidad, por supuesto que va a tener que cambiar muchas cosas a futuro, ¿no? Incluso cuando ya haya vacuna, incluso cuando ya haya terapéutica, también ya va a haber muchas cosas que a lo mejor ya incorporamos. Como tú decías, va a ser necesario que nos detengamos a pensar qué ha hecho en mí, qué ha hecho en mí esta pandemia, a qué me ha invitado, qué lazos internos, qué tú decías automáticos, ¿no? Sí, esos pilotos automáticos. Automáticos que tenemos, que a lo mejor de verdad no tomamos ni conciencia y de pronto sí tomamos mucha conciencia de ellos. Ojalá que sea la invitación a que tomemos conciencia de ellos, a saber por qué me relacionaba yo así, por qué yo hacía estas cosas y ni siquiera sabía si las quería hacer, ¿no? Ahorita mencionabas al final, tú mencionabas al final esta pregunta que la gente se hace, ¿no? De, bueno, ¿volveré a abrazar a mis amigos, los saludaré de beso? No lo sabemos, ¿no? En realidad yo ahorita no lo sabemos. Hemos tenido que implementar muchas formas para poder mostrarle al otro que lo queremos, que estamos cerca, claro, el uso de la palabra, la imagen virtual, los gestos que hemos visto, todos los que se implementaron al principio. Y bueno, cada uno irá incorporando sus nuevas formas de poder mostrar el afecto, de poder hacer contacto con el otro, ¿no? En tanto se pueda o no se pueda volver a abrazar, etcétera, ¿no? Exactamente. Y yo creo que el que nos hayan cerrado todo y que todo, el ver, la verdad es un impacto, el que tú puedas ver las calles vacías, las oficinas en donde, bueno, pues nadie acudía, que sean las 7:30 de la tarde y que toda la ciudad esté callada, ¿verdad? Eso te habla de que, bueno, pues la gente decidió realmente, o sea, hacer conciencia de la importancia que tienen las decisiones de él para su salud y también para la del otro. Creo que es algo también importante, que no caigamos en ese egoísmo en donde nada más fue el de para nosotros. Realmente con eso estábamos ayudando a los otros también. Entonces, esta responsabilidad que tenemos ante el otro, creo que también recobra importancia. Y la parte del estilo de vida, de cómo estábamos llevando estos hábitos, creo que en esta ocasión toma mucha relevancia en esta apertura que ahorita está iniciando. En el sentido de, pues no hay el antes, como mencionaba yo, el antes y el ahora, ¿sí? O voy a regresar a lo mismo que yo tenía antes. Yo creo que lo que debemos de valorar es realmente, o sea, conocernos, o sea, esa parte de reflexionar de qué fue lo que estuve viviendo durante este tiempo, qué quiero seguir y cómo esto va a tomar importancia para la prevención de nuestra salud. O sea, por ejemplo, en la consulta, parte de lo que la gente es, ¿cómo mejoro mi sistema inmunológico? ¿Qué más vitaminas voy a tomar? ¿Qué más necesito hacer para realmente estar preparado ante esta pandemia y ante otras pandemias o infecciones que nosotros vamos a enfrentar? Entonces, creo que la respuesta es esos hábitos que nosotros tenemos para la prevención,
de las enfermedades, en donde incluimos esta salud emocional y nuestra salud física, ¿sí? Y la parte, pues, donde se incluye la del autocuidado, ¿sí? O sea, el conocernos a nosotros, el reconocernos, ¿verdad? Y conocernos y atenderlo con estos hábitos que nosotros tenemos. Creo que eso sería algo que deberíamos de rescatar cada uno de este confinamiento. Yo mencionaba en la participación que tuvimos anteriormente tú y yo entre las cosas que decía, y bueno, pasado ya, en ese momento se empezaba a hablar, ahorita ya que ya se ha hablado, que se habla de nueva normalidad y que se han reactivado muchas cuestiones, yo vuelvo a repetir, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú estabas mencionando. Yo creo que esto ha sido como una experiencia que nos ha invitado a confrontarnos a nosotros mismos en relación a nuestras ataduras internas, a esta dificultad para poder sortear y estar dispuestos al cambio, a la flexibilidad, no a rigidizarnos y decir, ah, no, pues esto tiene que ser por aquí. Por eso yo decía ahorita, ¿qué va a pasar? No sé cómo se va a ir armando esta nueva normalidad y qué normalidad se va a ir haciendo. Teníamos una, pero bueno, tuvimos que cambiarla. Y entonces ahora hemos tenido que hacer una nueva normalidad con nuevos ajustes y después, bueno, ya teniendo la vacuna y ya teniendo la terapéutica, veremos con qué nos quedamos, qué cosas nuevas implementamos. Yo sí creo que justamente el ser humano, de las cosas más difíciles es tener que renunciar, de tener que tolerar la frustración, como tú decías, y estar dispuesto al cambio. Y eso implica lo social, y eso implica poner atención del otro. Por eso yo refería, necesitamos crear, así como yo en su momento hablaba de una cultura de la salud, que la sostengo y hay que seguirla haciendo a propósito de todo lo que acabas de mencionar ahorita sobre cuidar de nuestra salud. Y también creo que tenemos que crear un tipo de ciudadano diferente, ¿no? O sea, un tipo de ciudadano donde ya tengo que incorporar mucho el saber que mi salud impacta en el otro y que la salud del otro impacta en mí. Por eso también creo que esta reacción que tuvo mucha gente de molestia, cuando empezó a ver que la gente salía, que no se ponía cubrebocas, que organizaba grandes fiestas, etcétera, la reacción fue de molestia porque yo escuchaba que la gente decía, bueno, si yo estoy cuidándome para que ya no haya más gente contagiada afuera, ¿por qué los otros no se cuidan para que yo no me contagie? ¿No? Entonces, esta es una nueva responsabilidad ciudadana que tenemos que tomar conciencia cada vez más, ¿no? O sea, esta situación vivida nos implica y nos invita a, de verdad, tratar de ser unos nuevos ciudadanos con haber incluido muchas cosas nuevas y haber hecho renuncias también. Y creo que también es importante resaltar que nosotros aprendemos obviamente de la experiencia también de otros, ¿no? Y bueno, la historia eso es lo que nos enseña. Tenemos que conocer la historia para ver, bueno, qué podemos de ella adaptar e incorporar y qué podemos aprender. Tenemos países que pasaron un poco antes que nosotros esta situación, ¿sí? Pero también debemos de recordar la cultura que tenemos cada uno de estos países y la cultura de nosotros es diferente. Pero también algunas otras cosas lo son, como por ejemplo las predisposiciones que tenemos para tener cierto tipo de enfermedades. Entonces quiero aunar estas dos cosas, quiero tomar estos dos puntos. Es decir, tenemos una cultura diferente nosotros y la otra es que también tenemos unas condiciones de salud diferentes. ¿Por qué lo quiero decir? Porque la combinación de estas puede hacer un detonador que haga que no nos vaya muy bien. Ese es un tema que ahorita se menciona. ¿Por qué en México nos ha ido un poco peor que en otros países? Porque las condiciones de nosotros de salud no son las mismas condiciones que tiene, por ejemplo, algunos otros países. Es decir, nuestras enfermedades, nuestras comorbilidades, ¿verdad? Y nuestros estilos de vida no nos ayudan para poder salir adelante de estas enfermedades o de esta enfermedad que tenemos ahora. A lo que voy es que estas prácticas que tenemos de cultura, de amistad, familias extensas, todo lo que nosotros hacemos y que nos da grandes fortalezas a nosotros, debemos de tenerlas en cuenta para los riesgos que esto también nos conlleva en cuanto a la salud. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos muchos factores de riesgo como población y que ha hecho que por eso la enfermedad ahorita de esta pandemia del COVID
ha estado tan fuerte en nosotros y tenga las cifras que tenemos, ¿verdad? Fíjate, y abundaría un poco en lo que acabas de decir. O sea, tú estás hablando de una macro sociedad, pero si lo llamamos una micro sociedad, es nuestra familia misma, ¿no? Mi mundo en el que yo estoy, pues cómo está la salud de mi familia, cómo son los estilos de vida de mi familia, y lo llevo todavía más a una cuestión más personal. Entonces, claro que esto nos pone muy de frente en la necesidad de hacer introspección, de pensar mucho lo que he venido haciendo, ese piloto automático, a ver, detenerlo y decir, yo hacia dónde quiero dirigir mi salud, mi estilo de vida, cuáles son las rutinas que yo quiero incorporar a mi vida, cómo me quiero relacionar con la gente. O sea, estas son cosas que nos ha invitado necesariamente la pandemia y el confinamiento a poner atención. Y bueno, yo creo que esa puede ser como la riqueza de esta situación. Yo insisto mucho en el tema de la desigualdad, porque también tenemos que estar atentos a esta parte, ¿no? Exactamente, exactamente, exacto. Y que ahí entra, bueno, pues la parte de educación en salud, ¿verdad? O sea, el compromiso que tenemos, tú como educadora, igual que yo, en la institución en la que estamos, en la cual tenemos el privilegio, ¿verdad? Y el honor de poder llegar al otro en la parte de la educación en salud. Creo que ahorita juega un papel crucial, claro, ¿verdad? y claro, y que los demás, así como la gente que hoy está con nosotros aquí, pues sea portavoz, ¿no? O sea, que sea un estarse compartiendo, ¿no? A nivel social, ¿no? Todas estas pues, experiencias o reflexiones, ¿no? No sé si habría momento como para, creo que hay momento todavía para que podamos darle lugar, ¿no, Maggie? A las preguntas o Exacto. comentarios que haya de quienes nos acompañan. A la sesión de preguntas y respuestas. Primero que nada, muchas gracias, doctora María Luisa Ballí y doctora Araceli Franco, por sus maravillosas presentaciones. De verdad, mis respetos y admiración para ustedes. Gracias. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos por esta sesión, así es que voy a dar inicio a las preguntas. Preguntan si obviamente hay una sana distancia, ¿qué pasa cuando el otro no respeta esa sana distancia? ¿Qué podemos hacer? O con las amistades que están muy angustiadas por todo esto y lo ven más difícil todavía. Bueno, yo creo que justamente es de lo que estábamos hablando María Luisa y yo. Tenemos que hacer cultura de la salud. Entonces también tenemos que poder transmitir a los otros, a estos que se resisten, a estos que son indiferentes o incrédulos, ¿no? Ante lo que está sucediendo. Yo creo que si uno es congruente y coherente con cómo yo cuido mi salud, y eso permite que te cuide a ti y te puedo demostrar mi afecto y te puedo demostrar qué importante para mí es verte, estar contigo, llamarte. Creo que esa es una manera de ir hacer conciencia en el otro. No es necesario que lo rechacemos, sino simplemente si uno le dice, yo he escuchado, ¿no? Y veo en los chats y demás, cómo de repente alguien sale en una foto y alguien pregunta, ¿y Susana? ¿No? O sea, esta es una manera también como de decir, estoy Claro. pendiente de lo que tú estás haciendo. Entonces, creo que se trata de hacer una cultura sin que la gente se sienta ofendida, rechazada, etcétera. Creo que hay muchos recursos de poderle hacer saber al otro que estamos cerca, ¿no? Exacto, muchas Y gracias. creo que debemos de hacerlo ver, porque a veces por pensar que la pena de cómo se vaya a sentir o demás, omitimos esto. Y Así es. esto realmente provoca después esta sensación de, pues el otro no, lo que platicábamos ahorita, de resentimientos, de decir, oye, a ver, yo me estoy cuidando, el otro no. O sea, hablarlo. Yo mencionaba por ahí la importancia de la comunicación. Creo que es importante que toma aquí la parte de la comunicación en cuanto a esto también, ¿sí? Muchas gracias. También preguntan, doctora Ballí, ¿cómo podemos adaptar la alimentación? Porque obviamente hay días que estamos más encerrados, queremos hacer ejercicio, pero a veces no se puede, o llueve, o no hay tiempo. ¿Qué podemos mejorar para que este estilo de vida realmente sea saludable? Yo creo que algo que nos llevó, o sea, nos llevó este confinamiento fue, pues precisamente a esos cambios. A lo mejor yo estaba acostumbrada a una rutina, ¿verdad? Y esas rutinas a lo mejor, pues se movieron, ¿sí? Ya no como en donde yo siempre comía, ya no me prepara quien me prepara siempre la comida, ya no hay, ya no tengo acceso a esos lugares en donde yo siempre a lo mejor podía mantener esta alimentación que yo deseo. Creo que lo que es importante aquí es ver con qué cuento, o sea, qué es lo que yo tengo de recursos, y tenemos todas las ahorita recursos, bueno, el súper, todo,
Tenemos demasiadas cuestiones al alcance que sean cosas frescas. Debemos de tratar, también lo mencionábamos, o sea, la importancia de comer menos cosas procesadas y más alimentos frescos. Ahorita hablaba que, por ejemplo, algunas de las preguntas de cómo hago para tener mi sistema inmunológico mejor. No hay una pastilla para el sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunológico depende de muchísimas cosas. Depende de nuestra salud emocional, depende de nuestra actividad física, depende de mi sueño, depende de alimentarme bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues comer variado, tratar de comer cosas frescas. Ahora nos han invitado a preparar más cosas en casa. ¿Por qué? Pues porque estamos en casa, ¿verdad? Entonces, de decir, bueno, podemos tomarlo como una oportunidad. No, a lo mejor queremos ser chefs, pero bueno, podemos ver cómo en familia nos puede servir, ¿verdad? Para poder cocinar entre todos, o sea, esta parte de la comunicación, colaboración, o sea, poder también hacerlo. Alimentos variados, frutas, verduras y menos cuestiones procesadas. Así es, no, pues excelente, porque la comida en casa es mucho mejor que estar comiendo fuera y nos ayuda muchísimo más en esta época. Definitivamente, definitivamente. Hay por ahí estudios que las personas que cocinan en casa van a tener menor cantidad de grasas saturadas y de aditivos que lo que tienen cuando comemos fuera. Entonces, la verdad es que ahorita se promueve muchísimo, independientemente, antes del confinamiento, ahí sí, había esta promoción para cocinar en casa. Entonces, bueno, resalta ahora esto en este momento, ¿sí? Muchas gracias, doctora Belli. Sí. Maestra Araceli, preguntan también, pues el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo manejar la situación de los jóvenes que tenemos en casa y que a veces no respetan el confinamiento porque ellos sienten que no les está afectando o que a sus amigos no les está pasando? Entonces, ¿cómo podemos hacerlos o a explicarles que se tienen que adaptar a esta nueva situación? Bueno, yo creo que, como mencionaba en algún momento, bueno, los adolescentes han tenido, están viviendo su propia experiencia de lo que significa el confinamiento, ¿no? Y más porque, bueno, pues el adolescente y el joven, justamente mucho de su vida emocional está atravesada por su relación con los pares y con el mundo afuera, ¿no? Entonces, por más que muchas familias han tratado de organizar dinámicas y rutinas y juegan y buscan intercambio, el adolescente necesita su espacio, ¿no? Entonces, si antes del confinamiento el adolescente quería estar en su cuarto, bueno, pues hemos visto que ahora quiere estar mucho más en su cuarto, y si toda su comunicación es fundamentalmente virtual, pues entonces pasa mucho tiempo en lo virtual. Pero como bien la persona que está preguntando, bueno, está el joven que ve que amigos cercanos a ellos están saliendo con otras dinámicas y otros funcionamientos familiares que autorizan y que permiten. Y entonces, claro, esto genera conflicto hacia adentro de la familia, porque si esa familia dice, no, yo sí me apego al confinamiento, yo sí me apego a los cuidados y a que todavía no es momento de salir, y tenemos ahí un adolescente que dice, sí, pero mis amigos sí salen, sí, pero no sabemos de nadie que se haya infectado, entonces pues, por seguro que no nos va a pasar a nosotros, etcétera. Entonces, bueno, yo apelo, como siempre estoy insistiendo, a que este confinamiento también, así como hablábamos de que nos confronta con quiénes somos, pues también nos confronta cómo hemos establecido nuestras relaciones intrafamiliares, ¿no? Entonces nos confronta con cómo hemos hecho la formación de valores, cómo hemos hecho la formación de ciudadanía en cada uno de nuestros hijos. Entonces, ahorita, pues una situación así nos confronta a apelar a eso, a ver si lo hemos hecho, si no lo hemos hecho, qué tenemos que hacer para que no se vuelva solamente una situación de conflicto y pleito, ¿no? Sino poder comunicarse, habla María Luisa, la importancia de la comunicación, de poder comunicar y crear nuevos lazos de comunicación con el adolescente para poder explicarle lo que está sucediendo, que no nada más sea una cuestión de negativas y de pleito y de pues sí lo voy a hacer y de rebeldía, sino de verdad de invitar al joven a detenerse un poco, a conversar con él, a decirle por qué esta familia ha mantenido este confinamiento, a qué se ha apegado, a las normas que se han sugerido, a las medidas que se han sugerido. Entonces es como una invitación al joven a decir, tú eres parte de esta microsociedad, entonces tú también tienes una responsabilidad, ¿no? Ya habrá tiempo, o iremos viendo cuándo se va dando esa desescalada en donde ya se puedan hacer estas cosas. Yo empiezo a escuchar a algunos jóvenes que dicen, pudimos reunirnos 4 o 5 amigos de cajuela,
¿Cómo son esas reuniones de cajuela? Bueno, pues en que abren sus cajuelas, se reúnen en algún lugar con sana distancia de los carros y entonces, bueno, pues a distancia están sentados cada quien en la parte de atrás de su cajuela para conversar. Esos son los que tienen carro, pero bueno, no todo el mundo tiene carro, no todos los jóvenes tienen carro. Entonces, tendrán que ir encontrando las maneras, ¿no? Pero fundamentalmente apelo al compromiso que nosotros tenemos al estar formando un adolescente, ¿no? Así. Y la responsabilidad es de todos independientemente de la edad. Definitivo, definitivo. Muchas gracias, doctora Franco. Bueno, hay muchas preguntas todavía. Por lo mismo, vamos a poner un slide con los datos de la doctora Araceli Franco y de la doctora María Luisa Ballí, para aquellos que se quedaron con alguna inquietud o alguna información sobre tanatología u otros datos, ellas las pueden encauzar. Así es como damos por terminado este seminario de la nueva normalidad. Deseamos que haya sido de gran importancia para ustedes y ya estemos mejor preparados con estas recomendaciones. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos y a todas su participación. Sobre todo, agradecemos a la doctora María Luisa Ballí y a la doctora Araceli Franco por sus maravillosas participaciones de vital importancia para todos nosotros. Me quedo con la frase, me cuido yo para cuidar a los demás. Llevemos en esta nueva normalidad un estilo de vida saludable aquí y ahora. Estén pendientes en nuestras redes sociales para nuestras siguientes sesiones y seminarios. Muchas gracias por haber estado aquí. Que pasen ustedes muy buenas tardes.